Bueno, miremos este ejercicio de física de grado octavo, termodinámica. Estamos viendo el tema de calor sensible y calor latente. Entonces miremos acá, tenemos agua en estado sólido que está a 0 grados Celsius. Me dicen que este cubo de hielo tiene una masa de 25 gramos y que se le inyecta 21.000 calorías de calor. Entonces la pregunta aquí es, después de haberle inyectado esas 21.000 calorías de calor, ¿qué va a pasar con ese cubo de hielo de agua, ¿no? ¿Qué será que va a pasar? O sea, ¿en qué estado va a quedar? ¿Líquido, gaseoso y a qué temperatura? ¿No? ¿O será que no se derrite todo? Eso es lo que tenemos que averiguar acá y vamos a representar. Muy bien, entonces, como hemos visto en clase, nosotros tenemos algunas ecuaciones y también tenemos algunos valores que son muy importantes a la hora de solucionar estos ejercicios, estos problemas. Por un lado tenemos que el calor sensible es igual a la masa por el calor específico, por ese cambio de temperatura, desde una temperatura final hasta una temperatura inicial. Es decir, hay un calor, ¿no?, que se utiliza para cambiar la temperatura de cierta masa de un material específico. Este es el concepto de calor sensible. Pero también sabemos que hay otro tipo de calor que es el calor latente, ¿cierto? Que es igual a la masa por una energía, ¿no?, que puede ser de fusión o ebullición. Y este calor latente tiene relación exclusivamente con el cambio de estado, ¿no? Entonces es la energía que se requiere para hacerle cambiar de estado alguna sustancia. Aquí nuestra sustancia es el agua, así que necesitamos ciertos valores del agua. ¿Cuáles son esos valores que nos interesan del agua? Primero, el calor específico. Entonces debemos acordarnos que el calor específico del agua en estado líquido, ¿cierto?, es igual a 1 caloría por gramo por grado Celsius. También debemos acordarnos que la energía necesaria para fundir el agua, es decir, para pasarla de estado sólido a estado líquido, son 80 calorías por cada gramo, ¿no? También tenemos otro dato que es la energía de evaporación, es decir, esto sería para transformarlo de estado líquido a estado gaseoso, son 540 calorías por gramo. El calor específico del agua cambia según el estado. Entonces el calor específico del agua cuando está en estado gaseoso, cuando está en vapor, es 0.48 calorías por gramo por grado Celsius. Es decir, no se utiliza la misma energía para subir la temperatura cuando está en estado líquido a cuando está en estado gaseoso. Podemos darnos cuenta que es casi la mitad de la energía, ¿no? Bueno, estos datos son muy importantes porque son valores que luego se reemplazan en estos conceptos, ¿no?, en estas fórmulas que están aquí. Pero no se trata de ir reemplazando así como así, ¿no? Nosotros debemos comprender cómo son los cambios de estado según estos datos que me están dando. Y según eso, yo puedo hacer el cálculo y puedo saber qué fórmula es la que tengo que utilizar y qué valores son también los que tengo que utilizar, ¿no? Ok, entonces miremos qué sucedería si nosotros estamos inyectando calor. Entonces yo pensaría que hay mucho calor aquí, ¿cierto? 21.000 calorías es bastante calor. Entonces yo diría que ese hielo, primero, lo que va a hacerse es derretirse. Va a pasar a estado líquido. Pero eso solo puede pasar si la temperatura del hielo son 0 grados Celsius, algo que sí se cumple, ¿cierto? Cuando la temperatura son 0 grados Celsius, entonces sabemos que esa energía lo que va a hacer es derretir el hielo y el agüita derretida va a estar también a 0 grados Celsius. Si se le sigue inyectando calor o hay más calor, ¿cierto?, del cual se le está inyectando al hielo, ese calor ya no derrite más el agua, sino que empiezas a calentarla. Entonces voy a tener agua, pero un poco más caliente. La voy a dibujar de rojo para diferenciarla del agua que está acá, ¿cierto? Y esta debería haberla dibujado a azul, ¿no? Dibujemos la azul, que sería agua líquida a 0 grados Celsius. Acá también dibujemos bien el cubito,
¿cierto? Este es cubo de hielo a 0 grados Celsius, se derrite 0 grados Celsius y ahora el calor se invierte en calentar. Listo. Y después de eso, ¿qué sucedería? Pues podría evaporarse, pero para que se evapore la temperatura tiene que ser 100 grados Celsius en el agua. Y entonces yo tendría vapor de agua, ¿cierto? Vapor de agua. ¿A cuánto? A 100 grados Celsius. Y si sigo inyectando calor, entonces la temperatura de ese vapor va a subir, ¿no? Entonces voy a tener vapor a más de 100 grados Celsius. Entonces, si yo inyecto mucho calor a un bloque de hielo, lo que voy a hacer es primero derretirlo, luego esa agua derretida se calienta, luego esa agua caliente llega a 100 grados Celsius y se transformará a estado gaseoso, y si sigo agregando calor, entonces ese vapor lo que va a hacer es calentarse, subir su temperatura. Voy a tener vapor a más de 100 grados Celsius. Esto es importantísimo entenderlo antes de empezar a aplicar ecuaciones y fórmulas, porque esto es lo que deja en evidencia que yo comprendo el fenómeno de inyectar calor a una sustancia. La física no se trata de ir reemplazando en fórmulas y ya, no, hay una comprensión del evento, hay que imaginarlo, ¿cierto? Y representarlo con estas gráficas o dibujos. Y es desde esta representación que nosotros ya podemos comprender o ya podemos saber qué fórmulas utilizar y qué valores reemplazar. Entonces ahora sí ya sé que el primer calor que debo calcular es el calor que se requiere para derretir este hielo en esta agua líquida. Entonces a ese calor le voy a llamar Q sub 1. ¿Sí? Sería el primer calor. Separar aquí sería Q sub 1. ¿Quién es Q sub 1? Q sub 1 es el calor, ¿cierto? Para derretir el hielo. Este calor de aquí, y este sería calor latente, ¿cierto? Este es de cambio de estado, es un calor latente. Muy bien, luego yo utilizo calor para calentar, o sea, este sería un Q sub 2. ¿Quién es Q sub 2? Q sub 2 es el calor para calentar. Y obviamente ese calor es calor sensible porque para calentar va a haber un cambio de temperatura. ¿Cuánto voy a calentar? Pues 100 grados porque esta agüita está en 0 y luego la voy a pasar a 100. Ese sería el Q sub 2. Luego hay otro calor, este Q sub 3, ¿cierto? Un calor que puede hacer que va a hacer que esta agüita que está a 100 grados Celsius se evapore. Ese es un calor latente también, ¿cierto? Pero de evaporación. Entonces ese calor se necesita, ¿para qué? Para evaporar el agua, que ya está a 100 grados Celsius. Ese también es calor latente. Y si sobra calor, aquí habría un Q sub 4, ¿cierto? Y ese calor 4, ¿qué va a hacer? Ese calor calienta el vapor. Entonces es un calor sensible. Aquí yo veo que hay mucho calor, así que vamos a hacer esos cálculos a ver cómo nos va disminuyendo este calor y de esa manera nosotros vamos a saber en qué estado de la materia y en qué temperatura queda, ¿no? Ese bloque de hielo. Bien, entonces comenzamos calculando Q sub 1. Q sub 1 me dicen que es un calor latente. Calor latente es este. Miro la masa son 25 gramos. Y lo multiplico por el calor, por la energía. En este caso, la energía sería de fusión, porque estoy fundiendo el hielo a agua. O sea, serían 80 calorías por gramo. Aquí se me cancelan los gramos. Me queda 25 por 80. Eso me da 2000 calorías. Muy bien, hasta el momento he utilizado 2000 calorías y yo tengo 21.000 calorías. Entonces, pues yo ya puedo ir restando, ¿cierto? Voy a colocar aquí entre paréntesis la diferencia, lo que me va quedando de calorcito. Entonces tengo 21.000 y le resto 2000. Eso me da 19.000. Es decir, después de haber derretido el hielo a agua, me sobran 19.000 calorías. Entonces, puedo calcular Q sub 2. Q sub 2 es un calor sensible. Se utiliza para calentar. Este ya lo calculamos, ahora vamos por este.
Entonces sería la masa, que son los 25 gramos de agua, en este caso ya está líquida, ya 0 grados. ¿Por cuánto? Por el calor específico cuando está en estado líquido, que sería 1 caloría por gramo por grado Celsius, por el cambio de temperatura, y el cambio de temperatura entre 0 y 100 pues son 100, para llevar de 0 a 100 serían 100 grados Celsius. ¿Y esto cuánto me da? Pues me daría 25 por 1 por 100. Y 25 por 1 por 100, pues sería 25 por 100, 2500. Entonces yo veo que a 19.000 calorías, ¿no? Le resto 2500. Entonces 19.000 menos 2500 me da 16.500 calorías. Es decir, con 4.500 calorías que yo inyecte a este cubo de hielo, se va a derretir y se va a calentar a 100 grados Celsius. Y me sobra calor. Vamos a calcular Q sub 3. Q sub 3 es el calor necesario para evaporar el agua. Claro, si yo sigo inyectando calor, ese calor lo que va a hacer es evaporar el agüita. ¿Por qué? Porque ya está a 100 grados Celsius. Entonces voy a calcular Q sub 3. Q sub 3 sería esos 25 gramos de agua. Acuérdese, la masa sigue igual. Por el calor específico. No, perdón. Q sub 3 es un calor latente. Es decir, tengo que multiplicar esa masa por el calor de evaporación. Yo necesito 540 calorías por cada gramo. Para evaporar 25 gramos, pues multiplico esos dos números y me da ¿cuánto? Sería 25 por 540. Me da un valor, 540 me da un valor de 13.500 calorías. Bastante calorcito para evaporar esos 25 gramos. Restemos, yo a 16.500 le puedo restar las 13.500. Entonces 16.500 menos 3.500 me da, menos 13.500, perdón, me da 3.000 calorías. Entonces, miren, con 2.000 calorías derrito y me sobran 19.000 calorías de las 21.000. Con 2.500 calorías caliento hasta 100 grados Celsius y me sobran 16.500 calorías. Con 13.500 calorías, esa agua líquida a 100 grados la evaporo toda, la puedo evaporar toda y me sobran 3.000 calorías. Entonces esas 3.000 calorías se van a inyectar al vapor de agua y pues obviamente le van a hacer subir su temperatura, ¿cierto? Entonces yo ya sé que lo que me sobra son 3.000 calorías. Q sub 4, ¿cierto? Ese calor que estoy inyectando al vapor son 3.000 calorías. 3.000 calorías es igual a los 25 gramos de vapor. Este vapor va a cambiar de temperatura. Entonces ya el calor específico no es este, porque este es en estado líquido y aquí está en estado gaseoso. Entonces es este el calor específico que tengo que utilizar, gramos por grado Celsius, por el cambio de temperatura. Pues entonces aquí es la temperatura final, que no sé a qué temperatura va a llegar, pero sí sé cuál es la temperatura inicial del gas. La temperatura son 100 grados Celsius. Bueno, y esto ya lo sabemos hacer. Sabemos que tenemos que multiplicar 25 por 0.48. Eso me da 12. Esto me da 12. Y este 12 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces me quedaría 12, 3.000 entre 12. Acuérdense, esto da 12, ¿no? Esto, al hacerle esta multiplicación, me da 12. Y este 12 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Me quedaría 3.000 entre 12. Entonces 3.000 dividido entre 12 me da 250. Aquí me da 250. ¿No? Y esos 250 es igual a esto que me quedó acá. Temperatura final menos 100. Y este menos 100 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces me queda que la temperatura final es igual. Este que está restando para sumar me quedaría 350 grados Celsius. Entonces yo ya sé que tengo que dibujar acá. Tengo que dibujar vapor de agua. Tengo que dibujar vapor de agua.
después de haber aplicado a este bloque de hielo, a estos 25 gramos de hielo a 0 grados Celsius, le inyecté 21.000 calorías que obtuve. Voy a obtener vapor de agua, se evapora toda el agua y ese vapor de agua va a estar a una temperatura de 350 grados Celsius. ¿No? ¿Y cuál es la masa? Pues son los 25 gramos. Todos esos 25 gramos de hielo se evaporaron, ¿sí? Y ese vapor está a una temperatura de 350 grados. Esa sería la respuesta y el procedimiento. Entonces, muy importante antes de ponerse a reemplazar valores sin saber, ¿cierto? Aquí es muy importante primero comprender el proceso de transferencia de calor, qué calores están en qué etapas, ¿no? Aquí ya dijimos, aquí hay una fundición del hielo a líquido, eso es calor latente. Luego el agüita se calienta, entonces eso es calor sensible. Luego vuelve a cambiar de estado, se evapora, entonces es calor latente también. Y luego como nos sobró calor, entonces ese vapor al inyectarle más calor pues se tiene que calentar y nos llega a una temperatura de 350 grados Celsius. Muy bien, esta sería la respuesta y esta sería la representación pues del fenómeno. Ok, eso sería todo.